Muy bien, queridos amigos y hermanos, este es un vídeo muy interesante porque se trata de el pasado y, bueno, el presente y el futuro de Israel. La palabra de Dios nos habla, lógicamente, muy ampliamente acerca de todo esto. El problema en cuanto a Israel es que la Biblia ya nos declara que debido a la dureza de corazón, y esta es una realidad, pues su corazón, al ser endurecido, no vieron los tiempos de la visitación del Señor. El Señor Jesucristo se los reprochó. Ellos se rebelaron y entre ellos estoy hablando de todo Israel, porque aunque las tribus de Israel no estaban en aquel entonces cuando vino Jesús en Israel, sí que estaban en la dispersión, conforme nos dicen Santiago, ¿verdad? Y que les fue predicado el Evangelio y como los propios gitanos dijeron cuando llegan a Europa, que sus antepasados eran cristianos, pero que luego se apartaron. Ahora, quiero decirles que el pasado de Israel en el Antiguo Testamento nos habla, y yo sé que esto no nos gusta, quiero que sepan que, por lo tanto, cuando estoy hablando de los judíos, estamos hablando de nosotros mismos, los gitanos también, porque hemos padecido tanto, por no decir más, que los judíos. Lo que pasa que se ha aborrecido tanto a los gitanos que nadie conoce la historia real de las persecuciones. Recientemente es cuanto más se está conociendo. La gente, las autoridades han considerado que los gitanos eran dignos de la persecución y la muerte, atención, sin haber cometido crímenes. Claro que en los gitanos hay, y en los judíos como en todo el mundo, hay buenos y malos. Eso está clarísimo. Pero no era una etnia que se dedicara a matar y destruir y robar todos. Había parte, y cuando robaban era la consecuencia de las leyes que habían dictado contra ellos, porque les habían prohibido, como está claro en la ley de España, de los reyes católicos y los reyes que siguieron después, les prohibieron el comer. ¿Cómo les prohibieron el comer? Les prohibieron el vender ganado, les prohibieron arreglar los cacharros que eran caldereros. Solamente podían ser labradores, algo que no sabían. Así que les condenaron a morir de hambre. Y ante eso, pues sí, robaban alguna gallina. Y por robar una gallina les mataban. Así que es importante conocer la historia para no juzgar y condenar. Hoy día todavía sigue ese racismo en el mundo. Ahora, quiero que entiendan que el castigo, tanto a judíos como a gitanos, que hemos padecido las mismas cosas, atención, hay dos partes. Una que es del diablo, no viene de Dios, y la otra que es consecuencia del castigo. La aniquilación, los genocidios, eso era el plan de Satanás. La persecución y bueno, y el tener que ser errantes de una nación a otra, ese fue el castigo, porque ya estaba profetizado en Deuteronomio en el capítulo 28. Ahora, como Israel se apartó del Señor, que eso es algo que tienen que entender los judíos, los gitanos, todos y el mundo entero, como se apartaron del Señor, entonces Dios quitó su mano, su protección. Al quitar su protección, entonces vino el enemigo a tratar de destruirlos, aniquilarlos. Porque el diablo pensó que aniquilando a Israel, entonces conseguiría frustrar los planes del Señor. Pero eso es imposible. Porque ya la Biblia profetizó al mismo tiempo que realmente había dicho seréis esparcidos por todas las naciones, también profetizó que todos volverían a su tierra. Y cuando son todos, se mencionan a las 12 tribus de Israel. Ahora, quiero decir que los judíos
todavía son despreciados. Pero los gitanos, pues lo son 20 veces más, siendo honestos. Que cuando Israel se volviera de su mal y se arrepintieran, Dios los guardaría y los volvería a su tierra, aunque estuvieran en el último rincón de la tierra. Así que la casa de Israel, que somos los gitanos, aunque todavía estamos por el mundo, la inmensa mayoría, pero sin embargo nos damos cuenta que la mano de Dios está con nosotros y nos visitó de una manera sobrenatural. Como está escrito en la palabra, cuando estés en el desierto te visitaré de pura gracia. Dios lo hizo con nosotros, ¿verdad? No lo ha hecho con ningún otro pueblo, esto es algo tremendo. Sí, Dios ha salvado a todo el mundo, pero de la manera que Dios lo hizo con el pueblo gitano ha sido de una manera muy especial. Ya lo expliqué en algunos vídeos, lo volveré a explicar en otras ocasiones. Ahora, hablando acerca del futuro que le espera a Israel, quiero decirles que debido a la dureza de corazón, y no van a cambiar, porque la palabra de Dios lo dice, sí, algunos de ellos, algunos miles, 300.000 judíos en el mundo, ya han aceptado a Yeshua como el Mesías, pero como nación no van a cambiar. Está escrito en la palabra. Llegará un momento que sí lo van a hacer la nación entera. Y les voy a explicar cómo será, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Ellos no han comprendido cuál era y de qué forma era la primera visita del Señor. Ellos han pensado que por el hecho de ser de la casa de Judá, ¿verdad?, que la venida del Señor tenía que ser de diferente manera. ¿Cómo la conciben ellos todavía a día de hoy? Ellos la conciben que es un Mesías salvador, que viene a salvarles de los enemigos. Y eso es cierto. Lo que pasa es que ellos confundieron la primera venida con la segunda venida, que es cuando vendrá a librarles de los enemigos. Es cierto que eso ocurrirá, pero confundieron el tiempo. Y ahí es donde está que el Señor le dice, no habéis entendido el tiempo de la visitación. Y por causa de no conocerlo, a consecuencia, lógicamente, de la vida espiritual, les dice el Señor Jesucristo, vuestra casa os es dejada desierta, ¿verdad? Y profetiza, ay Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Así que, debido a la dureza, y de hecho cuando uno predica a una persona que pertenece al judaísmo, pues uno nota todavía esa rebeldía, se ofenden, ¿verdad? Y yo creo que lo que hay que hacer es respetarse mutuamente. Yo amo a los judíos porque creo que son mis hermanos de etnia y también como personas. Lo mismo debemos hacer los unos con los otros. Pero no podemos olvidar lo que la palabra de Dios dice y lo que sucederá. ¿Qué es lo que va a suceder para que Israel acepte a Yeshua? Bueno, van a tener que entrar lamentablemente en otro... ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, la Biblia nos declara que va a venir uno que les va a prometer paz, les va a prometer seguridad, va a hacer señales, va a hacer prodigios, también el falso profeta, porque el enemigo va a imitar a todo lo que sucedió con Jesucristo. Es decir, vino Juan el Bautista, vino Cristo, lo va a imitar, pero de una forma diferente. Va a ser el anticristo un hombre poderoso, un político, y les va a engañar. Y la Biblia dice que van a firmar un pacto, pero que va a ser un pacto engañoso. Israel se va a confiar, va a creer que ha llegado ya el tiempo de paz. Es posible que inclusive hasta se desarme en cierta medida, y cuando ha hecho esto, entonces es cuando la palabra del Señor dice que reunirá a todas las naciones. La consecuencia de esta reunión que el anticristo hace contra Israel es a consecuencia de que cuando le han aceptado, va a suceder lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, que el anticristo, llegado un momento, va a plantar su trono en el mismo templo, porque se va a construir el templo. Y entonces va a reclamar adoración de los judíos, porque el diablo busca la aniquilación, y sabe que si lo consigue, van a ser aniquilados entonces. Israel, gracias a Dios,
se niega. Aleluya. Y cuando se niega, ahí en ese momento es cuando lanza él mismo la persecución y reúne a todas las naciones. Pero la excusa que va a utilizar es Jerusalén, al menos la mitad de ella. Por eso está escrito en Zacarías capítulo 14 que la mitad de Jerusalén va a ser sacada en cautiverio brevemente, las mujeres van a ser violadas, bueno, va a ser terrible. Porque esa es la excusa del anticristo para tratar de destruir a Israel, pero en realidad no es esa la excusa, no es esa la verdad, sino que lo que pretendía era que los judíos le invocaran. Al no hacerlo, entonces les persigue. Atención, en ese momento, en ese instante, es cuando Israel, como está escrito en Zacarías capítulo 12, entonces mirarán a mí al que traspasaron. En esos momentos ellos conciben de que se han equivocado, gracias a Dios por ello. Y dice la palabra del Señor en Romanos que la nación entera se va a arrepentir, va a aceptar a Yeshua. ¿Y qué va a suceder en ese momento? El Señor les va a librar de la muerte, entonces sí, de una manera milagrosa como nunca se ha visto antes. Terminando con la propia venida del Señor Jesucristo, que plantará su pie en el monte de los olivos para reinar juntamente a Israel sobre todo el mundo. Nosotros, la Iglesia del Señor, que ya estaremos antes de todo esto con el Señor, vendremos juntamente con Él. Así que vienen momentos tristes, pero también momentos de mucha gloria para Israel. Yo quiero estar en Israel, yo quiero estar apoyando a Israel, yo quiero estar apoyando a los judíos, ¿verdad? Y hacer la obra que me corresponda conforme la voluntad del Señor. Dios os bendiga, un abrazo.